Cordial saludo para todos. Es este su programa de todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, Enfoque Jurídico Político. Nos sentimos complacidos, satisfechos, contentos y felices de tenerlo a ustedes ahí. La intención nuestra, como cada domingo, es traerle las mejores y más veraces informaciones. La idea de este programa es orientar y edificar, es educar en la medida de lo posible. Eso son parte significativa para nosotros. De modo que nos complace el saber que ustedes están ahí y nos complace saber que ustedes se comunican con nosotros. No dejen de hacerlo. Por los medios a su alcance, háganos saber las cosas que le gustan o que le disgustan de su programa. Recuerden que nuestra transmisión pasan por Win Telecom, Telecaribe, Viva Live TV, Canal 42, Dominican Channel, Amazon TV, Playmax por el 12.5 y Dominican Network. Así es que manténgase ahí, que hoy tenemos un contenido interesantísimo y análisis que no tengo duda serán de su interés. En la primera parte del programa de hoy tengo a mi buen amigo, y me contenta tenerlo aquí, a Pedro José Paulino. De Pedro José Paulino puedo decir que es una persona que ya tengo un tiempo conociéndolo y es como el tipo de persona que aquí hemos traído. De él lo que conozco es que es un hombre correcto, un individuo que por sí mismo se supera como autodidacta y es de los ciudadanos honrados y que uno siente la satisfacción de ser su amigo. Hombres que no han violado la ley nunca y que son un ejemplo para nuestra gente. Así es que, Pedro, me complace tenerte en tu programa. Muchísimas gracias, Francisco, por todos esos elogios que considero son inmerecidos. Parte de esas virtudes se la debo a la masonería, de la cual soy un miembro activo por más de 40 años. Y aprovecho el momento para introducir en el día de hoy, con mucho beneplácito, el 207 aniversario de ese gran hombre, fundador de la República, patriota, Juan Pablo Duarte y Díez. Un hombre sin manchas, que dio todo, material y espiritualmente hablando, por conseguir la liberación de su amada patria, República Dominicana. Muchísimas gracias, Francisco, por tenerme aquí contigo. Cómo no, es un placer, Pedro. Y sí, con Duarte arrancamos su programa. No sé, se ha descuidado un tanto el dar a conocer quién fue ese insigne hombre que, a diferencia de lo que hoy ocurre, puso sus bienes, su vida en aras de la patria, que no son de los mejores ejemplos que se dan hoy. No. Pero, bueno, no sé si conoce que en este 207 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, habían aquí algunas festividades. Sí, de hecho fuimos parte de alguna de esas actividades, como fue una ofrenda floral en la estatua de este insigne patriota, en la calle Canal y la avenida Las Américas. Asistimos un nutrido grupo de masones principalmente,
de varias logias distribuidas en todo el ancho territorio de Nueva York. Correcto. Lo que sí notamos fue la ausencia de público. Parece que no hubo motivación por parte de las autoridades pertinentes para darle un merecido homenaje una vez más. Y de verdad, Francisco, que da pena que tengamos tan olvidado. Y llegamos al extremo de que todavía los restos de la hermana de Duarte están olvidados en Venezuela. Y ninguna autoridad ha dicho esta boca es mía para trasladarlo a la patria que la vio nacer y por la que su hermano tanto luchó y murió. Bueno, pues las ingratitudes son unas cosas que no tienen nombre. Y te decía que conocimos que Duarte en su época era uno de los individuos que tenía un nivel de vida muy bueno. Claro, fue incluso viaje por Europa a educarse, recorrió parte del viejo continente y ahí fue que vio la forma de la democracia, una forma de vida diferente a la que él estaba acostumbrado en lo que era una incipiente nación. Y llegó con esa inquietud, pero se afianzó en él más la idea de la liberación, perdón, conjuntamente con un movimiento que en ese momento estaba en expansión, como era la masonería. Y en eso se basó... No, le indico a Pedro, perdón, que esa es su cámara. Sí, en ese movimiento secreto fue que él se afianzó, porque recuerda que todo movimiento subversivo contra un gobierno establecido va a ser aniquilado. Él se afianzó en el secreto masónico de que cuando tú estás dentro de la masonería no puedes revelar nada absolutamente de lo que sucede dentro de la masonería. Y ahí radica fundamentalmente el triunfo de la gesta de Duarte, que más bien podría llamarse también una gesta masónica, que era un movimiento libertador que se estaba dando en toda Sudamérica y en el cual Duarte también se inspiró. Qué bien, qué bien. Había oído algo así de que él pertenecía a ese mundo de la masonería. Sí, fue de hecho uno de los primeros masones dominicanos, que debo recalcar que era una logia haitiana, porque estábamos ocupados por Haití, donde él se había iniciado. Ya luego se inician las logias dominicanas, pero sí de hecho se basó en las ideas masónicas para fundamentar lo que fue la trinitaria. La masonería tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomenta el desarrollo intelectual y moral del ser humano, buscando el desarrollo integral del hombre, conociéndose a sí mismo. La masonería inicia los pensamientos duartianos parecen que están congelados en el tiempo, porque hoy en día todavía tienen la misma vigencia de cuando él lo pronunció. Si tú te pones a analizar este pensamiento, que me voy a permitir leerlo, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Una realidad que estamos viviendo, Francisco. Un grupo de desarmados que creen que tienen un patrimonio exclusivo para ellos, para servirse. Y nadie pone coto a esta desbandada. Un hambre desmesurada de una ambición sin límites. Y no vemos en el horizonte una luz que diga hasta aquí llegó. Un grupo de hombres que se envalentonen, y mujeres, como se han empoderado las mujeres en las últimas décadas, y tienen todas las posiciones en los distintos estratos del gobierno y de la sociedad, que digan, está bueno, hasta aquí llegó esto. Pero Duarte entonces es un vivo ejemplo de lo que en un momento dado dijo un famoso
insigne norteamericano, que no recuerdo exactamente quién fue, que decía de este modo: no pregunte qué puede hacer la patria por mí, sino qué yo puedo hacer por la patria. ¿Qué puedo hacer por ella? Porque Duarte, entonces, tanto su vida, su bien y la de su familia, la puso en serio riesgo. En serio riesgo, no, Francisco, con perdón que te interrumpa. Duarte murió en una miseria prácticamente espantosa. Sí, sí, en Venezuela. En Venezuela. O sea, todos los bienes de la familia fueron puestos a disposición de la causa. Es fácil decir eso. Es muy fácil decir, bueno, sobre todo cuando lo que vemos son los hechos históricos propiamente dichos, pero la presión incluso familiar y los reproches que yo supongo por los que debió atravesar cuando lo más temeroso, lo más indiferente, ven que un individuo pone el patrimonio familiar en aras de una causa que, bueno, pasado el tiempo, ya que nosotros conocemos los hechos, nos resulta fácil entender, sí, sus éxitos y, qué sé yo, hasta el valor que tiene pasar por la vida y ha hecho algo como lo que él hizo. Sí, fíjate, era una aventura prácticamente que no sabía a dónde iba a desencadenar, a dónde iba a desembocar. Lo que no se reseña, tú tienes razón, es la reacción de la familia, de si lo dispuso de buena manera. Correcto. O él tuvo que imponer un criterio, una visión futurista de lo que vendría para los hijos más adelante. Porque Duarte no se ciñó a vivir su tiempo. Duarte fue un visionario de 20, 30, 50 años adelante, viendo la prosperidad de los países que él visitó, cómo vivían con esa democracia, y él eso fue lo que vio y quiso transmitir a su tierra. Pero también hay que ser muy generoso, extraordinariamente generoso, para tú teniendo o pudiendo vivir de la manera en que él podía vivir, independientemente de quién gobernara, y disponerte a romper con ese estilo de vida en aras de lograr que tu pueblo pues alcance la dignidad de ser un pueblo independiente de una fuerza, de una potencia extranjera, como dijo él en una ocasión, que era preferible que se hundiera la isla. Sí, es que cuando se llega a un momento de claridad mental, de paz espiritual interna, que ya tú te conoces a ti mismo, que es el fin lógico de todo ser humano, conocerse a sí mismo, ya nada material te es indispensable, ya es todo superfluo. Entonces, si ya él se había realizado en su sueño glorioso de independizar su patria de quienes la oprimían, ¿qué le quedaba? No le restaba más nada. Ya había logrado su sueño máximo. Entonces, todo lo demás ya sobraba. Pero es, si tú quieres, un tanto cuesta arriba hasta entender que precisamente él, cuando gobierna los extranjeros, los haitianos en este caso, él vivía muy bien porque su familia eran comerciantes. Sí. Y entonces, la desgracia de él precisamente comienza cuando ese movimiento, el trinitario, que logra la independencia o separación del pueblo haitiano, es cuando en lo personal comienza su gran dificultad, que es acusado, lo mínimo que lo acusaron fue de traidor a la patria. De traidores está lleno el mundo. Y él fue un incomprendido. Pagó las consecuencias porque no quiso plegarse a las imposiciones de cuando quisieron entregarle la presidencia, que la rechazó. Si él la asume en ese momento, tiene que plegarse a las condiciones de otros que estaban a su lado, que no tenían la misma visión que él, pero iban acompañándolo en el movimiento. Por eso es que él rechaza la presidencia, porque sabe los intereses económicos que se van a mover ya luego y que él no iba a poder hacer frente a tanta presión. Bueno, yo pienso sí que él era muy honrado, un tipo de una honradez a toda prueba y que no tenía realmente ambiciones de poder, pero lo que he observado, en lo que he podido ver de lo que es el comportamiento del hombre en sentido general, es que no importa lo mediocre que sea
el individuo, si tiene ambiciones de poder, y a veces lo único que tienen son ambiciones de poder, pues logran su propósito de dirigir los pueblos, independientemente de que no tengan la capacidad ni la calidad para tal cosa. Pero tú te estás refiriendo a los que están. No, pero en el caso específico, si tú quieres podemos hacer una equiparación de uno y otro, porque en el caso que Duarte no tiene comparación. En el caso, no hay un dominicano que le llegue al ruedo de los pantalones sí, a Duarte. Pero no me refiero a Duarte, me refiero precisamente a aquello que lo acusaron de todos los pecados que tú terminas de señalar que los acusaron, y no solo que lo acusaron, sino que terminaron desterrándolo, echándolo del país. Y fue el caso de uno que lo que hacía era para su época criar cerdo, que era Pedro Santana, que fue quien precisamente se alza con el santo y la limosna. Los esfuerzos de los trinitarios precisamente caen en manos de Pedro Santana. En su primera etapa, ¿verdad? En su primera parte. Sí, y claro, terminan excluyendo de una manera, o sea, cuando te digo que la comparación hay que hacerla, es entre ese Pedro Santana y hasta Buenaventura Báez con quienes nos gobiernan hoy. El símil es entre ellos, no entre Duarte, porque claro, es la diferencia precisamente. Claro. Es que tenemos un gobierno que el Ejecutivo domina todo. No hay una separación de poderes, no hay un régimen de consecuencia. Entonces, ¿qué esperamos para nuestro país? ¿Qué esperamos para nuestra patria? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos? Da pena que tener que admitir un régimen sin consecuencia, donde tú haces lo que tú quieras porque estás amparado por un gobierno que impone las leyes y los criterios. No podemos continuar de esa manera, Francisco. Bueno, hasta ahora, la idea de Duarte, si tú quieres, por el espacio muy breve de tiempo en lo que son estos, ¿cuántos? Casi 200 años de independencia, ha prevalecido. En la generalidad son precisamente los enemigos de Duarte, por ende enemigos del pueblo, los que han estado frente a la cosa pública en nuestro país. Fíjate, son tan enemigos del pueblo que el mismo enemigo que Duarte combatió está dentro de nuestro territorio. De una forma pacífica, pero hay medios de sacarlo, hay medios para evitar que sigan penetrando. Pero no lo emplean. ¿Por qué? Porque es un negocio para el gobierno. Es un negocio para las autoridades. Ese es el grave problema, que todo se ha convertido en un negocio para todas las autoridades. Correcto. Por eso estamos con una invasión pacífica de estos nacionales haitianos. Como seres humanos hay que respetar el derecho de inmigración, pero nosotros no podemos soportar ya más carga. No podemos. Los hospitales de la zona del Cibao y la zona norte están gastando casi un 40% de su presupuesto en esos nacionales. Mira, ahora mismo aquí se aprobó una ley para que las mujeres en parturientas no vengan a dar a luz aquí. Allá entran cuántas haitianas a dar a luz diario. En eso, en lo que, Pedro, en eso, lo que creo es que la gente tiene una percepción y un juicio totalmente errado, porque de pronto quieren a los que vienen a beneficiarse, que no fue que vinieron, sino que fueron precisamente las autoridades dominicanas a lo largo y ancho de los últimos años, de los últimos 50 años, que lo trajeron al país. Se quieren presentar a ellos como culpables de eso, pero los culpables reales son las autoridades dominicanas. No solamente dominicanos. Recuerda cuando la OEA quiso imponerle al entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer, un asentamiento haitiano en los lados de la frontera. Él dijo que no, que la patria se respeta. Que eso no le es culpa tampoco, no porque culpa, Balaguer traía montones de haitianos que después él mismo no... A cortar la caña, te lo puedo decir porque yo soy de un área, y después no era capaz de regresarlo por ahorrarse algunos dineros. Exactamente. Pero se pronunció, por lo menos, se pronunció internacionalmente
diciendo que no. Porque si hubiesen en ese momento permitido un primer asentamiento, hoy estaríamos llenos de asentamientos. Claro, de hecho, estamos llenos de asentamientos ilegales, porque eso es lo que han hecho. Ahí anda circulando en las redes un video de un nacional en una de las principales avenidas, bañándose desnudo. Yo creo que aún así, y eso se usa mucho como propaganda, eso ocurre porque el gobierno dominicano lo permite. Claro. Eso ocurre, y a quien hay que reprocharle y a quien hay que condenarle es precisamente a este gobierno que se prolonga por 20 largos años y que, lejos de haber aminorado o solucionado el problema, lo que ha hecho es que lo ha multiplicado, lo ha empeorado por mucho. Francisco, fíjate, cuando tú me invitaste al programa, yo tomé una serie de notas, porque lo que pensé fue hacer un coloquio de preguntas y respuestas, pero no entre nosotros dos, sino dejarle las preguntas al público y que ellos mismos busquen la respuesta a todo esto que ha sucedido en la República Dominicana. ¿Qué ha sucedido con el 4%? Respóndeme, no te... No, ha sido un fracaso. Totalmente, solo lo han usado para robárselo. Es una vergüenza lo que ha sucedido con el 4% para la educación. Yo recuerdo cuando nosotros en los años 74, 75, nos movilizábamos por 1 millón para la UAS. 1 millón. Hoy en día educación maneja todo el dinero del mundo. ¿Y en qué se ha convertido la educación? En un negocio. Tenemos tanto de qué hablar de las cosas fallidas. Mira la panacea que nos vendieron de Punta Catalina. Correcto. Otro gigante blanco. Correcto. Correcto. ¿Ha resuelto el problema de la luz? ¿Ha entrado en funcionamiento? ¿En cuánto va la erogación de dinero y préstamos para Punta Catalina? Ni ellos mismos saben el monto y ahora tienen la desfachatez de pretender venderla. Porque no se quería quitar del sector privado la producción energética en el país. Para eso fue Punta Catalina. Ahora pretende vender también a Punta Catalina sin terminarla. Pero no solo venderla, sino que es un regalo que está haciendo. Regalarla, una concesión. venderla, entre comillas. Parece que ante la incapacidad de poner eso a funcionar, ahora quiere zafarse de eso a como dé lugar. Y con lo que se ha gastado ahí se pudieron hacer, de acuerdo a lo que lo mismo algunas firmas ofertaron, se pudieron haber hecho varias plantas Punta Catalina. Claro que sí. Entonces, oye, es para atrás y es haciendo todo lo contrario a lo que soñó y por lo que luchó Juan Pablo Duarte. Pero a propósito, Pedro, ya vamos a ir en breve a una pausa comercial. En el día de ayer, aquí hay un instituto, el Instituto Duartiano, y sé que las actividades de ustedes eran separadas e independientes de esa actividad. No. ¿O iban en común. Porque en Santo Domingo, por el hecho de ser masón, se pertenece al Instituto Duartiano. Pero el Instituto Duartiano de aquí o los masones han estado un poco alejados, ya eso se está buscando la manera de un acercamiento, porque masonería en Dominicana y duartianismo es básicamente lo mismo. Bueno, pero el escándalo que hay aquí en las redes, no sé si tú te has enterado de él, es precisamente el hecho de que para la cena, la fiesta de gala de ese instituto duartiano, llevaban nada más y nada menos que a Ramfi Trujillo. Óyeme, que eso es una afrenta. Yo no sé cuál es tu parecer al respecto, pero eso es el colmo. Por favor. Hay que respetar la decisión de las autoridades porque precisamente por ese motivo muchos de los masones no asistimos a esa gala. Pero hay que respetar la decisión de cada una de las autoridades. Nadie la está irrespetando, Pedro. Lo que estamos es irreprochando. Nosotros nos respetamos no asistiendo. No ofendimos a nadie con eso porque dejamos de asistir. Yo no creo que este muchacho, que lo que enalbola es el trujillismo propiamente dicho, de quien salimos en el 61, y que no es verdad que va a volver al país. No. No se va a instalar un régimen trujillista en el país. Eso es una quimera. Pero lamentablemente uno tiene gente que conoce, cercanos, que auspician este tipo de cosas. Yo pienso que por ignorancia y por conveniencia más que por cualquier otra cosa. Más por conveniencia,
no vamos a tacharlo de ignorante, sino por conveniencias económicas. Pero ahí arrastran a los ignorantes que Claro creen que que es un régimen duro, de que viene a resolver ningún tipo de problema. Fíjate que es tan así que todavía la Junta no se ha proclamado en cuanto a la compra de votos a boca de urna. ¿Y quién quita que con la fortuna que esta gente enarbolan y se sabe que tienen, hagan un hecatombe con los votos comprados? Bueno, ese dinero que puedan tener, tú sabes de dónde lo sacaron. Claro. Porque no lo trabajaron, sino que se lo robaron al pueblo dominicano. Y aquí lo vemos con mucha gente de paños y manteles. Y no podemos más que avergonzarnos de este tipo de cosas. Tienes razón. Independientemente de que hay gente que uno conoce ahí, que respeta, porque qué podemos hacer, pero hay que ver lo que ocurrió en esa cena ayer, porque ese público que estaba ahí no se quedó callado, sino que, por lo que vi por las redes, el que fue en representación del gobierno, ante tantas afrentas, ante tanta ignominia, lo que fue abucheado y fue rechazado. Sí. Eso circula por las redes y todo el que quiera verlo, pues ahí lo tiene a su alcance. Pedro, podríamos pasar largo tiempo conversando contigo, pero aquí tú sabes, los espacios, uno se limita al tiempo que tiene. Sí. Y sé que contigo, y te vamos a tener en próximo programa. Con todo el gusto. Pero vamos a permitirte algún comentario que tú quieras hacer para luego irnos a una pausa comercial. Fíjate, ayer estaba leyendo, y te lo envié por Facebook, el poema de Pedro Mir. Correcto. Hay un país en el mundo. Y dice Pedro Mir en una de sus frases, hay un país en el mundo sencillamente triste y oprimido. Un país en el mundo donde faltan hombres para tanta tierra. Hombres que desnuden la virgen cordillera y la hagan producir. Correcto. Pero parece que los hombres que tenemos desvirtuaron esas palabras de Pedro Mir y han desnudado el erario público para producirse a ellos mismos. ¿Me entiendes? Correcto, correctísimo. Bueno, nunca habíamos reunido tanta afrenta de que en un régimen que se dice democrático y por un tiempo tan prolongado como son esta larga noche de 20 años del PLD gobernando con Leonel y Danilo Medina. Los escándalos no pueden ser mayores y ellos impertérritos diciendo que cuál corrupción. No, y enarbolando un crecimiento económico, un superávit, que solamente lo ven en los números de ellos, porque para el pueblo y la comunidad internacional no se ve. Los que vivimos fuera estamos al grito, porque con $1 al 53 por 1, cuando tú envías $100, ¿qué compran para la canasta familiar? Ya con un carro que tú no puedes comprar, que tenga menos de 5 años para enviarlo, ¿cómo trabajando con un salario mínimo de $15 la hora, pagando una renta de $1,500 al mes por un apartamento de 2 cuartos de dormir? ¿Cómo cuando tú digas me voy, puede llevar un carro? Y el diputado de ultramar, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Dónde está? $10 que nos cobran por la entrada cada dominicano. ¿Cuándo ha visto usted que tenga que pagar un derecho para usted entrar a su casa? Y el diputado de ultramar, ¿qué dice? No, Francisco, no. Son tantas, perdón, las cosas de un tema, caemos al otro, que los 60 minutos se harían cortos. Correcto. Correcto. Esa es la verdad, Pedro. En los próximos días te estaré invitando de nuevo para que podamos retomar los temas y con más amplitud permitirte que puedas, tú sabes, exponer tu punto de vista, porque quedaron un montón de cosas por tocar, por ver. No es una casualidad que estemos en los más altos rankings de lo que es los gobiernos más corruptos del planeta y cosas como esas. Solamente vemos la punta del iceberg.
hay un 90% sumergido. Y lamentablemente, yo soy un enamorado de mi país y quiero lo mejor para él. Pero por estos derroteros que nos llevan estos 20 años, no sabemos a dónde que vamos a desembocar. Pero el pleito está echado. Correcto. El 16 de mayo se acerca. Vamos a encumbrar el país por donde debe ir. Bueno, con la única preocupación en ese sentido de que yo digo que ellos no ganan elecciones, que ellos se roban las elecciones y tienen una junta justo a su medida. La hicieron a su medida y se blindaron ellos. Por eso te decía, un régimen sin consecuencia. Correcto. Bueno, Pedro, pues como te digo, llegamos al final de esta parte de este espacio. Es un gusto haberte tenido aquí. El placer ha sido mío. Y cuando quieras, estoy a tu disposición, tratar este y otro tema que, a mi humilde opinión y conocimiento, a llevarle algo de luz a los televidentes. Bien, pues con todo el gusto te tendremos próximamente. Muchas gracias. Señor director, disponga usted. FJ Auto Part y Service Center. Hacemos cambio de aceite. Inspección autorizada por el Estado. Resolvemos problemas eléctricos, de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo. FJ Auto Part y Service Center. Nuestro compromiso es contigo y tu vehículo. Visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx o llámanos al 347-862-6278. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Amigas y amigos, en la segunda parte de su programa, venimos con una información que no es la que más me hubiese gustado darle. Después de tener un día fabuloso, así ha sido mi domingo hoy, por una serie de razones. Cuando vengo ya llegando aquí al canal, recibo la infausta noticia de que un atleta extraordinario, admirado por todos, de manera trágica fallece. Y hablo nada más y nada menos que de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, quien de un accidente aéreo perdió la vida. Una infausta y nefasta noticia que tiene al mundo sumido en el dolor, porque un individuo como este atleta ha fallecido de una manera en que nadie se lo esperaba. De manera sorpresiva, el helicóptero en que viajaba, su helicóptero privado, cayó en el estado de California, una ciudad de California, y allí perdió la vida junto con algunos de sus acompañantes. Habrá más informaciones ya al final del programa, pero ahora regresamos de nuevo
con otro invitado, a quien me complace tener aquí, y que es un ciudadano correcto, un hombre que ya como también autodidacta por sí mismo se ha superado, con una linda familia, con hijos profesionales y muchachos bien criados, independientemente de los vínculos filiares. Quiero pura y simplemente reconocerle estos atributos, y que igual que el anterior, que Pedro, son de los ciudadanos que no han violado nunca la ley, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Así que son de los ejemplos para nuestra comunidad en este gran estado. Y es un placer, es un gusto tener aquí a Rolando de León. Hola, ¿cómo te estás? Bien, mi hermano. Sí, Rolando tiene unos años aquí en esta ciudad de Nueva York. No sé cuánto, pero 30 en marzo. Sí, unos 30 años. Y ha sido un hombre que tiene en común con Pedro, que han estado siempre ligados a instituciones de servicio, instituciones que trabajan por la comunidad, y que ya no solo en ese trabajo social, sino también en el mundo político han participan, entendiendo que es una responsabilidad el participar de estas cosas, no por beneficios en sí, sino porque es una irresponsabilidad el no participar en ella. Así que hoy es el día de Duarte. Imagínate, teniendo el ejemplo de Duarte, en que poseyendo y teniendo la oportunidad de una vida de holgura, que es lo que lastimeramente se le ha querido llevar a la persona, de que si tú tienes algo, tú vales algo. O sea, si tú tienes algo material, y necesariamente no es así. Lo primero es los valores que tiene el individuo, que eso no viene solo, eso tiene que venir precisamente por la formación que te dan tus padres, que te da la escuela, que te da el maestro, que te da el pastor, que te da el sacerdote, y una serie de situaciones que forjan el ser de la persona. Y nosotros, viendo el ejemplo de este hombre que podemos decir inmaculado en el sentido del ser humano, no estamos hablando de nada celestial, sino del ser humano, que se desprende de sus haberes y se sacrifica para que nosotros podamos llegar a ser alguien y una nación fuerte. Y fíjate que, hablando de ese individuo que usted señala, tuvo la visión de que nosotros, los hombres que tenemos valores, y la modestia aparte, tenemos que ser precavidos, porque él sabe que existen precisamente lo que vienen solamente a buscar y no a aportar y no a sacrificarse. Y para nosotros ese ejemplo debe seguirnos llevando, no mirar en los malos ejemplos de los otros, porque como dijo alguien en una ocasión, nosotros estamos viviendo en estos años no una generación, sino una degeneración, pero damos gracias a la formación de padres que fueron responsables. Todavía hay personas que los valores lo mantenemos, porque de esa forma tendremos una sociedad más justa, más equitativa. Bueno, pero lo que pasa con eso es que, fíjate, yo no sé hasta dónde el Estado, el gobierno dominicano, se ha encargado de sacar a individuos como Duarte de las escuelas, porque yo recuerdo que en los primeros años, cuando uno iba a la primaria y a la intermedia,
pues se hacía un gran énfasis en la historia de nuestro patriota, de individuo, bueno, ese pensamiento, por ejemplo, y se recitaban los pensamientos de Juan Pablo Duarte. Nunca me fue tan necesario como hoy tener juicio, salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria, por ponerte uno de los pensamientos de él. Y como montones. Entonces, los muchachos de hoy cada vez conocen menos quién es Duarte y los paradigmas son otros, porque el gobierno mismo no le interesan estas cosas, porque precisamente imitan ellos a Duarte de la oposición. Bueno, se narra que a Duarte en una ocasión le encomendaron una labor donde a él se le dio una cantidad de dinero. Para la época era significativo. Y él pudo, desde el más mínimo centavo, mover una tropa fuera. Eso fue moderno, pero él dio detalle de cuándo gastó hasta el más mínimo centavo. Contrasta con lo que ahora está ocurriendo. Devolvió lo que le quedó. Sí. Y es un contraste con el gobierno actual ahora, de que el último escándalo que el periodista Marino Zapete lo tiene en Ascua. No se sabe quién tiene a quién en Ascua, porque la población está respaldando a Marino Zapete. Y no es más que porque el gobierno no le interesa que se conozcan cómo se han dilapidado millones y millones de pesos por funcionarios de su gobierno, y él de manera impertérrita, pura y simplemente no mira para otro lado. Y entonces, yo veo en ciertas situaciones de que hay ocasiones que hay personas, por ejemplo, que tienen cierta autoridad, como por ejemplo líderes religiosos, líderes políticos, que atacan más esa situación. A Marino Zapete lo atacan más que a la persona que en realidad han cometido el caso. No, pero es el caso. Y un caso que tiene evidencia clara, documento, contrato firmado, todas las personas identificadas. Ahora vemos nosotros que el juez, que es un individuo que está para equilibrar y poner cada cosa en su lugar, es la que le impide al individuo de que los testigos a descargo que él quiere llevar, de 6, le aprueba un solo. Y precisamente el que le aprueba fue el que descubrió prácticamente todas esas irregularidades. Tú sabes que en torno a los jueces hay una serie de, si tú quieres, de principios que se repiten por ahí. Uno de ellos dice, por ejemplo, no puede ser juez quien confunde la basofia con el diamante. O sea, lo que no sirve, lo podredumbre. Si el que confunde una cosa con la otra, ese no puede ser juez. Pero también dice otro de esos dichos que dice que tú no puedes ser juez de tu propia causa, porque entonces no perdería tampoco nunca ningún caso. Pero si tú te juzgas a ti mismo, entonces lo que se requiere en un juez es el individuo que lo que se juzga le sea totalmente ajeno, para que él de manera equitativa pueda decir o establecer la verdad de los hechos. Pero cuando se trata entonces de que son individuos que lo que van es a favorecer, a beneficiar una parte, no importa lo justo de la contraparte. Pero ustedes los abogados y entendidos en esta materia dicen que precisamente el juez tiene que ser mal agradecido. Porque, por ejemplo, en los países de nosotros, lastimeramente y particularmente el nuestro, para una persona llegar a juez o a ciertas posiciones, particularmente en los últimos años, que es donde se ha degeneralizado de una forma increíble la justicia, esos individuos, todos que han sido nombrados, en su mayoría, no en la totalidad, responden a la persona que lo nombró. Entonces, no tienen la sociedad, ellos no tienen que ver en la sociedad. Yo particularmente, como tú señalabas en principio, yo tengo hijos, tengo nietos. Ya todos mis actos tienen que estar normados
por lo que yo le voy a dejar como herencia a mis hijos y nietos. Yo tengo que pensar en ello, que mis hijos puedan salir a la calle y mirar de frente al sol, en el sentido de que yo como padre he actuado bien. Esos jueces, esos fiscales y todos estos funcionarios tienen hijos y familia. ¿Qué le están dejando? Inclusive a nivel religioso. Yo como religioso, como creyente, yo tengo que vivir una vida normada para que mi familia, mis hijos y mi comunidad tenga a bien decir que yo soy una persona moral, una persona que lo que predico vivo y vivo lo que predico. O sea, que esa es la forma. Pero hoy día eso no vale. Lo que vale es lo mismo que estamos diciendo, que los asuntos materiales han relevado, han quitado la moral. Y eso es muy peligroso para una sociedad. Bueno, no podemos decir que en la generalidad del tiempo de los casos, quizá la regla ha sido eso, por carecer de lo que son instituciones fuertes, pero creo que la desfachatez de los últimos años, de los últimos 20 años, eso no tiene parangón. Inclusive quiero hacerte un comentario, que precisamente ayer teníamos una actividad en la iglesia a la que pertenezco, y hablaba con dos pastores aquí de iglesia grande, y hablábamos trayendo ya el caso aquí a los Estados Unidos. Cuando estas personas quieren asustar, y yo soy una persona que soy creyente por 49 años, creyente evangélico, 49 años, pero a mí no me asusta el asunto del socialismo y la cosa. Y yo le decía a esos pastores ayer que cuando se habla aquí de socialismo y de cosas, aquí puede venir, y les mencioné inclusive a un líder ya muerto, aquí puede venir, por ejemplo, a gobernar, un ejemplo, Fidel Castro, un ejemplo, pero no va a hacer lo que él ha hecho en su país, porque este es un país de institución, donde las 3 ramas del gobierno funcionan, que inclusive eso que está pasando aquí ahora mismo es lo que va a poner en entredicho un sector y otros de cómo actúen en este caso que se está ventilando Sí, aquí. por eso te hablo. Porque es un país de institución, Eso. diferente a los países de nosotros. Y eso no es un regalo, eso son conquistas que el claro, pueblo ha por logrado. supuesto. Y por eso, fíjate, en el caso mismo que nos ocupa ahora, del famoso juicio político que se está llevando, Sí. pues no, están presentes las voces de amenaza y de que va a ocurrir, bueno, pero hay una contraparte que dicen que si se tolera el que se toque la Constitución, Claro, por supuesto. pues eso es un mal precedente. perjuicio. Y este caso es solo en 3 ocasiones que se ha dado y podrán sancionar o no al presidente, pero Eso va a traer consecuencias. claro que sí, y fíjate, es una muestra evidentísima de que sí, de que el peso y el contrapeso, de que la separación de los poderes del Estado en este país es una realidad, Sin lugar a dudas. una realidad que está enseñándole al mundo, a todo el que quiere verlo, cómo es que funcionan las instituciones Así aquí. es. De modo que, bueno el ejemplo que trae, y precisamente de eso estuvimos hablando a lo largo de esta semana, porque el juicio sigue. La exposición de los fiscales por el Partido Demócrata fueron contundentes y se han dicho muchas verdades. Ahora, a partir de ayer sábado, pues los abogados que representan al presidente Trump, pues están haciendo su exposición y, claro, como es natural en un juicio, Y muchos de ellos desdiciéndose porque uno de los que fue acusador en el caso de Bill Clinton, que él sí decía, él elevó el asunto de obstrucción al Congreso, ahora ya él no cree que eso puede ser. Eso es contradicción. bueno, abogado al fin, tú Sí. sabes, y están haciendo su trabajo. La cuestión es que el público está oyendo y los jueces, en este caso los 100 senadores, también están oyendo y
se le coloca en la posición de que no solo ellos, sino que el pueblo está escuchando todo cuanto ahí se dice. Y están comparando una posición y otra. Y las verdades de uno y el rechazo a esa verdad de otro. De cualquier modo, el juicio es interesantísimo. Yo mismo he estado muy pendiente de lo que ahí está pasando. Me resulta ilustrativo, extraordinariamente ilustrativo. Y creo que la población en sentido general debía estar muy atento a lo que se está ocurriendo ahí en la Cámara, en el Senado de la República. Ok, yo quiero también que tú me permitas decir algo sobre mi país. Y lo digo con responsabilidad. Se ha querido en mi país desatar una campaña contra esta muchacha Farideh Raful. Y yo vi la entrevista que le hizo Ramón Núñez en su programa a ella. Ella no es una opositora a la Biblia. En su casa leen la Biblia. Entonces, sectores que lo que quieren señalar como que ella se opone, ella lo que tiene es su punto claro de que necesariamente en las escuelas hay que permitir que el que quiera leer la Biblia la lea, pero el que no quiera leerla no la lea. Entonces, yo particularmente, y voy a dar unas declaraciones que para mí me pueden ser en cierta crucifixión, pero lo quiero señalar. Yo prefiero que aprueben que en las escuelas dominicanas se enseñe moral y cívica y que el asunto de la Biblia nos la dejen a nosotros, los que somos comisionados por Jesús para enseñar la Biblia. Yo hago un desafío para que lo que se hacía de la moral y cívica en los tiempos que nosotros estábamos en la escuela, hoy día vuelva a la escuela a enseñar buenos modales que el ciudadano nuestro necesita, y que el asunto de la enseñanza de la Biblia nosotros los evangélicos lo asumamos, o los creyentes en Cristo. Ese es mi punto. Bueno, buen punto. Yo creo, como decía Friedrich Nietzsche, decía: feliz el pueblo en que no lee quien no quiere leer, pero nadie deja de hacerlo por falta de libros. Exacto. O sea, lo que hay que ponerle los libros en la mano a la gente, ya después de ahí si quieren leer o no, esa será su felicidad. Exacto. O sea, que se quiere llevar a una cosa y que como consecuencia de otro. Mire, la gente ni que les regalen los libros ahora, si no se crea el hábito de la lectura, no importa que usted se lo ponga como se lo ponga. Esa es la realidad. Entonces, es tonto, pero es una manipulación burda el hecho de estar atribuyéndole cosas a cuestiones que no nada tienen que ver. Y que el legislador está para fiscalizar y para legislar, hacer leyes. Eso. La realidad. Bueno, pues, Rolando, grato haberte tenido aquí. Igual Gracias, digo que por la próxima vez vamos a estar por más tiempos y podremos, qué sé yo, profundizar más sobre este y otro tema que quedaron en carpeta. Y enfocar sobre todo la familia, la formación de casa. Debo decirte que tuve hoy la alegría de contactar a unos primos que tenía años, décadas, que no sabía de ellos, que es la familia de León Alié. Okay. Esos primos, primo hermano de papá, primo nuestro. Exacto. Y para mí fue sumamente placentero el poder estar en contacto con ellos. Okay. Pues hemos arribado al final de este su programa. Contento de haber tenido la presencia de nuestros amables televidentes. Lo que hemos hecho hoy lo hacemos con todo el gusto y con todo el interés de que ustedes sean orientados, de que lo que podamos hacer de aquí como didáctica, como pedagogía en sí, lo hacemos de la mejor manera y con las mejores ganas y con las mejores intenciones. Así es que, una vez más, le damos las gracias y estén atentos que vendrán muchas cosas buenas en los próximos días, tan buenas como esta. Así que muchas gracias y hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde. Dale, clima.
FJ Auto Part y Service Center. Hacemos cambio de aceite, inspección autorizada por el Estado. Resolvemos problemas eléctricos, de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo. FJ Auto Part y Service Center. Nuestro compromiso es contigo y tu vehículo. Visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx o llámanos al 347-862-6278. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake.